ese es el tema que hoy nos abordaremos, la Pascua del Éxodo, hasta el cumplimiento de Mashiach, del Mesías Yeshua o Yeshua. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a ubicarnos allá en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Nos vamos a remontar hasta el capítulo número 11. Y ahí es donde vamos a ver qué tanto hemos desarrollado, porque obviamente este tema ya lo hemos ventilado con tiempo, y yo creo que ya a estas alturas, pues usted y yo tenemos una posición base para poder entender ciertos pasajes. Y recuerden, vamos a bajar aquí la resolución. Entonces, vamos a ver, para empezar, un pasaje que, como les señalé, está en Primera de Corintios, en el punto o en el parte número 11, versículo número 11, que dice lo siguiente. ¿Cuál de las dos pongo esta? Y cito, estas palabras obviamente se le atribuyen, o esta carta se le atribuye a apóstol Pablo, conocido más como esa expresión, o su nombre es Shaul, ¿verdad? El Shaul, el judío Shaul. Entonces, dice lo siguiente. En el versículo 17, estoy leyendo en la versión internacional: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Imagínense decirle a una comunidad así, ¿verdad? Más que sea servir para bien, son puros problemas con ese grupo. En primer lugar, dice, oigo decir que cuando se reúnen como congregación o iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Dice, esta frase es interesante, ¿no? Tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Estamos en el 19, sigue el 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O no? ¿O es que menosprecia a la iglesia de Dios, y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, signo de exclamación. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes, eh, entregó. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bueno, esta es la porción que nos marca Primera de Corintios 15, y que esto, al cotejarlo, déjenme ahora poner algo para cotejar con el texto que hemos leído. Y dice lo siguiente. Vean ustedes en pantalla, les voy a poner esta versión. Esta es la versión más conocida, la Reina Valera 60. Y por lo general, la Reina Valera 60 tiene
este tipo de encabezados, subtítulos, podríamos llamarle. Abusos de la cena del Señor, la cena del Señor y luego la institución de la cena del Señor. Obviamente, ya hemos hablado sobre ello y yo quiero que ustedes participen y díganme qué han aprendido sobre lo que no es ese texto, lo que piensan, o qué han aprendido sobre lo que sí es ese texto. A ver, vamos a empezar por quien guste. A ver, ¿quién es la o el valiente que quiera entrar a participar en este punto? Primera de Corintios, ¿de qué no está hablando Primera de Corintios? ¿Qué hemos aprendido? Y obviamente de ahí nos vertiremos al asunto de hoy. Adelante con el primero. Amén. Shalom, hermanos. Este, primero, hermano, la forma en que se ha entendido que es una santa cena y que la mayoría la hace a más tardar a las 2 de la tarde porque lo hacen en veces de las 10 a las 2 de la tarde, que ahí ya no se convierte en una cena, sino ya sería un almuerzo X, ¿verdad? Entonces, ¿Puede ponernos en contexto, hermano, cómo lo hacía usted antes en la iglesia donde iba? Este, así parecido, así se hacía a mediodía y se hacía como la Santa Cena. También lo que se usaba en ese momento era Era pan Bimbo pan y Bimbo, jugo, sí, o sea, pan Bimbo, hace de barra. ajá, Sí, sí, le llaman también pedacitos, pan de caja, ajá, ¿no? así de Interesante. blanco. Y se hacía, lo que se tomaba era el jugo de uva, el que No se viene, usaba vino ahí. no, no se usaba vino. ¿Algún motivo en particular? Una porque se sabía que no deberíamos de probar pues No, nada de vino de ni vino. nada de todo eso. Y eso era cómo se practicaba. Ah, Gracias, hermano. Muchísimas, amén. muchísimas. Miren, qué interesante, ¿no? Yo creo que con esta primera avancito ya se da uno cuenta cómo choca con el texto bíblico, ¿no? Eh, esto que el pan de barra a mucha gente le gusta y más cuando lo ponen a tostar y le pone ahí alguna aderezo, alguna mayonesa o alguna mantequilla o algún crema de cacahuate, mucha gente le gusta, ¿no? Pero yo creo que ya aquí se ve alguna inconsistencia, obviamente, eh, con el trasfondo que ya hemos platicado de qué es esto que está hablando Primera de Corintios el escritor Pablo. Entonces, ¿qué más hemos aprendido pues sobre lo que no es, no está hablando Primera de Corintios? ¿Quién más quiere participar? Sí, pues, Alan. pues, pues más que nada, bueno, yo aquí en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Lo que Pablo les dice, pues que no había orden. Aquí en lo que estamos leyendo, no había un orden para llevar a cabo la cena del Señor, más bien era un desorden, que pues muchos, pues, no había un orden, no había un... Y entonces, a ver, volvamos al planteamiento. Dejemos a un lado el orden y el desorden. ¿Qué es eso que está hablando ese escritor? O sea, ¿en qué consiste esa cena? ¿En qué no consiste esa cena? Por ahí aportó, obviamente, la idea muy bien el hermano Vidal, pero ¿en qué consiste realmente esa cena que a muchos años pasaron y no sabían ustedes, desde luego? Pues yo como nunca supe lo que era eso de la Santa Cena, hijo, en realidad yo apenas estoy aprendiendo lo que es la cena de Ok, la Pascua. ok, muchas gracias. ¿No participa nadie más, pues? Luego no digan que no los dejo participar, ¿eh? Pues aquí no se ve, ¿verdad? Lo que nosotros hemos aprendido, que no hay hierbas amargas, no hay ah, pan sin levadura. O sea, así como regularmente, bueno, como nos enseña la palabra que lo tenemos que hacer, pues aquí se ve que no lo hacían. Bueno, entonces podemos decir que lo que estamos viendo aquí en este ejercicio no está hablando
Déjenme ponerlo en pantalla otra vez. No está hablando de que se haya instituido, pero esta parte que está aquí, ¿verdad? Esta parte. No está hablando de que se haya instituido, iniciado un nuevo acto ceremonial. No está inventándose de la nada una forma litúrgica para los nuevos creyentes en compañía con los viejos creyentes y vamos a cambiar el pasado y vamos a modificarlo a una cosa es aquellos, una cosa es de aquí para allá. No está hablando nada de eso. Ya hemos hablado nosotros en otra ocasión que, que nunca se hizo las preguntas necesarias dentro del cristianismo por parte de los feligreses, de los miembros de la comunidad, de manera que, y si la hacían, pues obviamente no iban a encontrar la respuesta en ese lugar porque le iban a dar vueltas, le iban a traer rodeando por otros lados, pero no iban a llegar al concreto. Y las preguntas básicas, por ejemplo, que nosotros comparamos en su momento es ¿por qué le llaman institución de la Santa Cena? Y así lo ofrecen en las iglesias. Vamos a hacer la Santa Cena. Y como lo vimos, yo no conozco, al menos de los, puede haber, pero no los conozco yo, de una comunidad cristiana, pues los me he rodeado, los que conozco, no conozco a alguien que haya hecho en la noche, en la cena, este evento. La mayoría es en la mañana, a más tardar mediodía por ahí. Y nadie se cuestionó por qué le llamamos Santa Cena si lo hacemos en la hora del desayuno, en el almuerzo o en la comida, ¿verdad? Nadie. Y si de ahí nos vamos a preguntar, bueno, algunos decíamos, lo hacen cada semana, cada domingo, otros cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses. Si ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuándo se hace esta Santa Cena? Pues obviamente compartimos nosotros que desde luego no ibas a encontrar la respuesta en este pasaje de Primera de Corintios, porque es donde lo único que se lee en las iglesias cuando se va a disfrutar del pan y del vino o del jugo en este caso. Otra cosa es que también, como dice uno de los que estaba aquí participando, el hermano Vidal, en este caso, fíjense cómo se hace consumo de la jugo de uva, pero no de un vino al cual se ha etiquetado. Y que vuelvo a decir, si no quieren tomar vino, mejor, déjenos a nosotros el vino. Pero si no les gusta, pues allá ellos, ¿verdad? El vino de mesa no tiene ningún problema, pero nosotros no abusamos desde luego de él. Entonces, pero se puso un estigma ahí, no, eso no lo puedes tocar. Y ya hemos dicho, pues hay gente que tiene problemas con el alcohol, puede sustituirlo por jugo de uva, no hay ningún problema, pero no es el caso. Entonces, no es en la mañana, no es cada semana, no es cada mes. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo es esta Santa Cena? Y entre comillas la pongo otra vez. Recuerden que está diciendo que es para conmemorar la muerte del Señor. La muerte del Señor solamente se dio en un solo evento, en un solo día. ¿Ok? No como unas doctrinas que le llaman la transustanciación, donde literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y lo sacrifican. Eso no tiene cabida, obviamente, a la luz del texto bíblico. Como dice la palabra del Señor, es una sola vez y para siempre. No tenemos por qué andarlo sacrificando, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, En, en sí, la parashá de la semana anterior, cuando nos habla la parashá de Bo sobre la salida del pueblo de Israel de la región de Egipto, es allí donde nosotros vemos cuando dice que va a lanzar su 10ª plaga. Y usted puede verlo allí, Éxodo 11, para que ustedes vean que después de estar eh, y lo vimos en otra ocasión, después de estar dándole duro, 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 tanto a la soberbia de Faraón, a la soberbia de los egipcios, y desde luego demostrando que las deidades de ellos no servían para nada, que ya lo vimos en otra ocasión, entonces llegó el momento de demostrar la 10ª plaga, y es donde cita lo siguiente allá en el libro Éxodo capítulo número 11.
que dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, recuerden, estoy leyendo la versión internacional, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, dejará que se vayan y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Y así fue como entonces el Señor advierte que mandará una señal y señala que así Señor le dijo hacia la medianoche, pasaré por Egipto. ¿En qué consiste esa 10ª plaga? Todo primogénito de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón hasta allá, hasta los esclavos y hasta los animalitos. En todo Egipto habrá grande lamentación. Todos, yo creo que hemos escuchado esta parte, ya la hemos leído algunas veces, si no es que ya varias veces, y nos hemos gozado, ¿no? De ver esta historia del drama, de la acción que se proyecta. No nos gozamos de la muerte de personas, no, 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 nos gozamos en el sentido de lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Lo que hace el Eterno. Es así entonces que debido a ello, vean que si hacemos las preguntas, bueno, ¿y cuándo se hace esa cena? ¿O por qué se hace esa cena? ¿O por qué lo hacemos en la noche? ¿O por qué tenemos estos alimentos? Las respuestas las vamos a encontrar únicamente en Éxodo, nada más. Entonces, me refiero que de ahí parte. Desligarte del éxodo implica obviamente que no entiendas el concepto de pesa. Y es ahí donde el Señor establece que este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primer mes. Ese mes es conocido bíblicamente como lo dice en el capítulo número 13, así viene. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y que, como ya lo hemos visto en otra ocasión, el mes de Aviv implica el mes relacionado a las festividades de primavera. Aviv, tierno significa, ¿verdad? Brotes pequeñitos. ¿Qué vemos en primavera? Pues vemos en primavera al inicio cómo brotan los arbolitos a despertar de ese letargo invernal cuando empiezan a brotar y los que tenemos plantas, macetas, pues nos gozamos de ver cómo recobra la vida después de estar dormiditos. Entonces, ¿qué es este evento? La 10ª plaga conllevaría a que fuese expulsado la comunidad de Israel, la comunidad hebrea, y ya hemos hablado que no nomás salieron, ahí en el capítulo 12 de Éxodo, dice que no nomás salieron hebreos, ¿ok? Muchas personas de otras comunidades o de grupos étnicos salieron también. Y es aquí donde vemos que es donde establece este evento que es llamado en los subtítulos de las Reinas Valeras y otras como la Santa Cena. En la versión bíblica simple y sencillamente se le llama, pues, Pascua, ¿verdad? No nos complicamos la vida. Y vamos a ver. Y dice aquí, habla toda la comunidad de las comunidades de Israel y díganles que en el día 10º de ese mes, es decir, acuérdense que ese mes está hablando del mes primero o el mes relevante, así dice el más importante, y que ya sabemos que ese mes se le conoce en el tiempo bíblico como el mes de Abib, hoy se le conoce como el mes en el calendario tradicional judío, hoy se le conoce como el mes de Nisan. Dice, el día 10, ustedes, 10º de ese mes, ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesita según lo que cada persona haya de comer. Veamos qué se consume en esa cena. El animal pues debe ser un cordero de un año sin defecto. O sea, una cenita con carnita, por decirlo así. Ya la vi. Y luego dice que después de ser observado
durante el día 10, 11, 12, 13 y 14, es decir, 5 días después de ser observado, ese animalito, pues hay que sacrificarlo para el consumo. Tomarás un poco de sangre, lo untarás en los postes, en el dintel, en la parte de arriba del marco de la puerta donde la casa, donde vayan a comer el cordero. Hagamos una pausa aquí. Y todo platillo pues lleva un alimento fuerte, ¿no? Eh, el principal ingrediente, pues en este caso es el cordero. Es obvio que es el cordero. Ahora, después de que dice que esa carne debe de ser asada, como lo dice el texto, vean cómo hasta las especificaciones de lo que se consume en Pesaj. Carne debe de ser asada al fuego y acompañada, allí viene hierbas amargas. Y dice pan sin levadura. Aquí ya vemos los ingredientes de lo que estamos nosotros compartiendo. No se puede comer cruda ni hervida, sino debe de ser asada, con enterito ese animalito, y no se debe de guardar nada, hay que disfrutarlo. Y de ese modo habremos participado, aparte dice, vestidos, preparados, ceñidos. Se trata de la Pascua del Señor. 14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Vean la implicación, ¿no? Siempre. No es, entendemos, ¿verdad? Que implica un cumplimiento progresivo, siempre no se detiene, que busca hacerlo, de generaciones futuras deberán de celebrarlo. Lo dice aquí, bueno, vamos a omitir este texto, obviamente porque este está hablando de la fiesta que le sigue, que es la fiesta de los panes sin levadura. Vean el caso de comparte el hermano Vidal, como en una comunidad que él asistía, les daban como pan el pan de barra, pan de caja, pan ese, ¿cómo se le llama? Rebanadas, ¿verdad? Y ese pan tiene levadura, por eso se ve infladito, así bonito. Sin embargo, lo que dice el texto es que en la festividad de Pesaj no puede consumirse pan con levadura. Es una galleta, es algo sólido, más sólido. Entonces, vean algo como, si alguien se pregunta, bueno, ¿y qué tal si quiero saber cómo era el pan? Tendríamos que remontarnos a este maravilloso ejemplar de explicación de cómo dice el texto que es la cena de Pesaj. Los ingredientes son los necesarios, ¿no? Obviamente dice del cordero, hierbas y luego dice en el caso del pan sin levadura, son los ingredientes y luego pues ahí nos viene diciendo que eso se debe de hacer en esa fiesta como perpetuamente. No se le puede restar. Más adelantito, vean el versículo 25, es decir, el texto estaba mostrando que en el futuro, ya saliendo de la esclavitud, en el futuro, dice lo siguiente, cuando entren a la tierra prometida, en la tierra prometida, que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Veanlo, ahí está. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues, 40 años aproximadamente, ¿ok? Y la instrucción es, las deberán seguir celebrando. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es esta festividad, ceremonia? ¿Qué estamos haciendo en este día? ¿Por qué estamos comiendo esto? Les responderás, este sacrificio es la Pascua del Señor. En Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a ustedes, perdón, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Entonces, la parashá de esta semana que acaba de finalizar en el Shabbat describe maravillosamente el, el concepto de Pesaj.
permítanme, denme una licencia de usar esta frase que ya hemos explicado que no es la correcta, pero para que me dé a entender. El pasaje de Éxodo 12 nos permite aclarar el concepto de la Santa Cena. Nos saca, sí, de la duda, nos revela qué es, cómo es, cuándo es, por qué se hace, quién la hace. Esas preguntas que no las encontramos en Primera de Corintios, la respuesta, Éxodo nos comprueba que es esa, los pasos, esos son los pasos a seguir. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Antes de que continúe. No, no es duda, hermano, es algo que es cierto porque en ese tiempo no se come levadura y el pan Bimbo, el pan blanco tenía levadura y pues nosotros ni en cuenta, ni en cuenta No pues la sabía. forma en que no, ni de todo lo que usted está hablando, hermano, es sorprendente, aquí está todo, pero pues eso es lo que estamos viendo, gracias, hermano. Qué bueno, hermano, qué bueno que es. Entonces, esa es la ventaja de desempolvar, ah, desencriptar o de sacarla del archivo de los libros del pasado. Esa es la desventaja de sacar la Torá y que nos revela un sinfín de cosas que no teníamos ni la menor idea, ¿verdad? Entonces, mucha gente cuando ve esto, pues dice, yo ni sabía. Y yo les he platicado que cuando era maestro en un instituto en teología, hacía estos ejercicios y cada quien daba una respuesta y yo buscaba la reflexión, el buscar respuestas, y usaba el famoso método conocido como método mayéutico o método socrático, que es usando preguntas, lleguemos a la respuesta. Yo les decía, ¿cómo se hace pues entonces la Santa Cena? Cada uno me daba las respuestas que hemos señalado y entonces yo les decía, ok, ¿por qué es tan diferente? Y no se supone que todos somos guiados por el Espíritu Santo, porque yo no dudo que tú digas que él es tu hermano, aunque es un instituto interdenominacional, es decir, vienen de diferentes confesiones de fe. De alguna manera dicen que es hermano aquel, es hermano el otro, ¿verdad? Ellos son bautistas, ellos son apostólicos, es pentecostal, pentecostal liberal, entonces dicen, por lo menos somos todos hermanos, con puntos diferentes, pero somos hermanos. O nos guía el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo guía tan distinto en estos asuntos? Sacar a Éxodo de su, de donde se tiene a veces empolvado allá, no vamos a entender nunca el concepto de pesa. Y no vamos a entender el vocabulario que usa, en este caso Rab Shaul, cuando estábamos viendo sobre Primera de Corintios, porque cuando está hablando sobre esto, estábamos señalando que dice, algunos comen o beben y usa aquí, cada vez que coman de este pan, dice lo siguiente, solo pone en pantalla para que volvamos a plasmarlo. Vea lo que dice, Primera de Corintios 11:26. Recuerden que Pablo está hablando aquí, pero está poniendo en un contexto, algo sucedió. Dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que venga. ¿Por qué esa aportación? Mire, porque él estaba hablando de la muerte del Señor. Vean, dice aquí, ¿veis? Versículos anteriores. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó. O sea, se entregó, hagan esto en memoria de mí. Esa frase que viene aquí, en memoria de mí, hasta acá. El escritor de Primera de Corintios está diciendo que él no las dijo, él no las inventó. De hecho, está diciendo, no, es él el que dijo, él, el Señor Jesús, dice en la versión esta, Yeshua,
tomó del pan de esa ocasión, después dio gracias y después dijo que esto se debe de hacer en memoria de mí. Ahora entonces, cada cuando hacemos la festividad de Pesaj para conmemorar, para recordar la muerte de un cordero, pues cada año. Y fíjense que tampoco podemos hacerlo. ¿Qué tal si alguien dice? Porque acuérdense que hemos llegado a ese punto. Bueno, ahí dice, este es el primer mes. Ah, caray, ¿por qué no hago Pascua en enero? Pues ahí dice el primer mes. Y ya explicamos como ahorita, pero ya hemos tratado en otra ocasión, que cuando está hablando del primer mes, está hablando del primer mes relacionado al inicio de la primavera. En aquel tiempo, Aviv, hoy se le conoce como Nisan, el mes de Nisan. ¿Ok? Que estamos en breve, entrando marzo-abril, finales de marzo, iniciando abril, estaremos haciendo nuestra festividad de Pesaj. Obviamente, los que ya han participado con nosotros, pues ya saben por qué usamos esos elementos que usted acaba de ver en el libro de Éxodo, ¿verdad? Hierbas amargas. Entonces, Éxodo es tan rico que nos permite, voy a hacer aportación más, es tan rico que nos permite revelar esas respuestas tan ricas que se necesitan. ¿Cómo lo hago? Porque la idea que uno tiene en mente es, desde luego, es querer hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es decir, cuando nos acercamos a Dios y estamos leyendo, queremos de alguna manera, pues, conducirnos acorde a como el manual del creyente, entiéndase por esto la Biblia, pues se ajusta a él, ¿verdad? La persona. Ya le digo, usted deje que la persona vaya creciendo. Si le pregunta qué bien, no trate de bombardear, no trate de ganarle de convicciones religiosas. No, no sé. Hay gente que, pues, será así, va a ser así, ¿va? Y tenemos que respetarlo. Pero si se genera el ambiente, las preguntas, disfruten el compartir la palabra, vivan la palabra, ¿verdad? Y, y se llega a estos ejercicios. A mí me gustaba mucho cuando estaba como maestro y explicaba, ellos se sorprendían de que yo no hablaba, realmente yo exponía. Léanlo ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es ahí? O sea, los llevaba. No piensen de ninguna manera que lo estoy inventando. Usted lo acaba de ver. Le estoy exponiendo lo que dice ahí. Allí dice. ca- Mire, dice cuándo, el cómo, el por qué, el quiénes, a qué horas. Y el ejercicio dice, primero antes de que te lo comas, obsérvalo, ¿verdad? Agarra un corderito, manténlo ahí el día 10, el día 11, el día 12, el día 13, el día 14. El día 14, y luego dice, entre las dos tardes lo sacrificarás. Y las dos tardes es entre las tardes, ¿verdad? Es antes de que se meta el sol y a mediados del sol, a mediados del día, a medias tardes. Y hay por eso versiones que le ponen ahí, ya versiones modernas, dice las 3 de la tarde, tomando en cuenta el mediodía, tomando en cuenta las 6 de la tarde que se mete el sol, te vas al punto medio, las 3 de la tarde. Entonces, es en la tarde. Hay que procesar el animalito, hay que matarlo, hay que cocinarlo, hay que prepararlo. Ahora, fíjense lo que le estoy diciendo, que si a esa hora lo estoy matando, el animalito, ¿a qué horas voy a cenar? ¿Sí se fijan cómo no puede ser antes? Porque dice, lo vas a hacer entre las dos tardes. Entonces ya me está indicando que no lo puedo hacer en la mañana para almorzar. No, obviamente está hablando en ese sentido sobre lo que es este ejercicio. Voy a compartirles la paracha de estudio que nosotros tenemos aquí y que en ocasiones se las mando a algunos de ustedes y espero que se perciba con claridad este texto. Si usted puede apreciarlo, me dice. El número 1, hermano, Gracias, hermana. Sí, número uno. dice Pesach para los creyentes. Gracias a la historia de los evangelios, los discípulos de Yeshua Oh, estamos más gracias. familiarizados con la fiesta de Pesach, con lo que con ninguna otra fiesta bíblica. El cordero de Pesach, los panes sin levadura, las hierbas amargas, las 4 copas de los demás elementos del ceder son un tanto familiar aún para muchos cristianos que nunca han celebrado Pesach. La ceremonia del ceder de Pesach es la forma original de lo que
En el catolicismo se conoce como la Eucaristía y la Cena del Señor en la mayoría de las diferentes formas de cristianismo. En el contexto del cristianismo, no hay duda de que es Pascua. Acuérdense, ¿no? Si le preguntas a un cristiano o cualquier denominación, ¿qué es Pascua? No hay duda. Dicen la muerte de Jesús. ¿Verdad? Así, no hay duda, no batallan. Y no hay duda. Al menos estamos hablando de alguien que ya se ha familiarizado, se ha empapado un poquito, ¿no? Ya caminó. Pues alguien que a lo mejor es nuevo, pues no, a lo mejor no está familiarizado, pero se les enseña desde muy, muy, muy básico, desde muy pronta edad dentro de una fe confesional, se les enseña muy rápido de que alguien murió por ustedes, ¿verdad? Es lo primerito que se enseña. Y luego, Gracias por hablar. ahora sí, hermana, puede Es hablar. que yo ahorita iba a compartirle cómo era en la iglesia lo que yo iba, pero pues no pude. Adelante, sin mencionar nombres de Este, congregaciones, porque no tratamos de no, hablar mal no, de ¿cómo ellos, crees? nada más adelante. Bueno, donde yo asistía, sí era con jugo de uva, porque nos decían que era pecado el alcohol, y el jugo de uva, pues las hermanas lo hacían, compraban las uvas y Ah, ya, qué bien. hacían el jugo, y si era pan, pan sin levadura, y la cena era cuando se metía el sol, a la puesta del sol. Ok. Y no podíamos estar presentes en donde era la cena los que no estuviéramos bautizados, ni tampoco los niños. A los niños nos mandaban al saloncito a estudiar y no podíamos estar presentes en la cena. Órale, Y pues la bien. cena nada más era el puro pan y tomar el jugo. De la misma copa bebían todos y se pasaban el mismo pan igual. Y pues si no eres bautizado, pues no podías participar. ¿Cada cuándo hacían eso? Eso era anual, era por año. ¿Y de casualidad no caía en la festividad de Pascua? No, hermano, esa era, ahí sí se basaban en el calendario, se caían viernes, se hacían viernes bueno, según ellos, ¿verdad? En el día que cayera, si nos decían a nosotros, iba a ser Pascua. Ok. O sea, miren, es un caso que hemos escuchado interesante, ¿no? Alguien que por lo menos buscaban acercarse un poco más al concepto, como dice la Biblia, anual y en la tarde-noche, ¿no? Ya en la cena. Interesante, ¿no? Bueno, entonces el texto que estamos aquí compartiendo, regresemos a la plantilla, a la hoja que estamos aquí leyendo, pues ya hemos señalado que eso nos permite ver que ya entendemos nosotros un poco más, sin duda, que los panes sin levadura. Ya hablamos de que hay denominaciones que no lo hacen así. Y luego dice aparte aquí las hierbas amargas. Yo creo que ninguno de los presentes en sus denominaciones lo hicieron, menos hablaron de esto, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver después. Ya lo hemos hablado desde luego, pero está en el libro de Lucas. Un asunto interesante. Acerca de las copas, ¿por qué habla de 4 copas aquí en este pasaje? Y me llamó la atención que dice la hermana Adeli que de una misma copa participaban todos. Qué interesante. Vean cómo son confesiones religiosas cristianas, pero ese matices o ese abanico de matices, ¿no? Diferentes y se hacían así. Y me imagino que lo que dice la hermana es que acuérdense que en el calendario gregoriano normal, este que estamos usando 2024, siempre la Pascua la acomodan viernes, sábado, domingo. Siempre. ¿Ok? No hay, mejor déjeme rectificar. Yo no conozco a nadie, ¿verdad? A lo mejor, si usted sí, qué bueno, a una confesión religiosa cristiana que lo haga diferente. Es rigurosamente viernes, sábado, domingo. Viernes de crucifixión, sábado de gloria, domingo de la resurrección, ¿verdad? O sea, yo no conozco ni una. A ver, denme razón si ustedes lo hicieron diferente. Es decir, lo vieron así, ¿verdad? Viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección, ¿lo vieron así? Sí, en algunas partes, bueno, yo sí lo vi. Lo otro que le quería decir, hermano, era, por ejemplo, se me olvidó que le iba a decir, hermano.
Ah, sí, 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 que cada domingo se hacía la cena, sí, a mediodía. Es algo así, hermano. Gracias, hermano. Ok, entonces nos quedamos pues en este ejercicio, que por lo que podemos decir básicamente, todas las confesiones religiosas, pongámoslos con este término cristocéntricas, ¿verdad? Su principal concepción es que han sido formadas por Cristo. Podremos decir que todas hablan de la Santa Cena y podemos decir que a todos se les enseña desde, desde sus primeros días de haber incorporado a esta confesión de fe de la muerte de alguien en rescate de alguien. Es decir, ese alguien pues se refiere obviamente a Jesús, a Jesús lo citan así y en respuesta de ese alguien pues es a mí o a el otro o al que se acerca. Se dice, Él murió por nosotros. Y el texto de Éxodo, como lo vimos, nos está diciendo que este ejercicio del texto de Éxodo es la base de la comprensión de lo que está hablando Primera de Corintios 11. Ahora, estos dos polos, uno naciendo acá en el concepto de Éxodo y otro explicado o abordado el tema en la carta a los Corintios, hay un punto que está diciendo el escritor, ¿verdad? Relacionado al Mesías, es decir, que lo vimos, hablamos de la muerte, ¿verdad? Hablamos ¿de la muerte de quién? Pues la muerte de alguien. ¿Por qué? Porque el texto bíblico, vean cómo Lucas, ay, perdón, acá, vea cómo Lucas, vamos a ubicarlo, en Lucas capítulo 22, versículo número 1, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada como, mire, la Pascua. Y fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Que este texto es muy conocido en en la cristiandad. Sin embargo, esto no. La fiesta de los panes sin levadura. Ahorita decíamos un ejemplo del caso de uno de los hermanos que en su comunidad que hace años, consumían este pan de caja, pan de barra o pan Bimbo, dice el hermano. Y a pesar de que está directamente relacionado la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua, que ya dijimos que en Éxodo describe cuántos días son las fiestas de los panes sin levadura. Obviamente tampoco nosotros podemos ver que muchos ni cuentan, ¿no? O sea, no sabía la gente sobre esto. Y luego viene entonces el texto bíblico, la historia de cómo eh, llega nuestro Mesías a Jerusalén, se le ovaciona, se le recibe con palmas, este, se le, se alegra la comunidad, ¿verdad? Al recibirlo se grita de gozo, se canta de gozo, se emociona a todo el mundo y de hecho los líderes religiosos le dicen al Mesías que callen a esa gente. Oye, pues dile a esa gente que se calle, ¿no? Porque están haciendo algo que no deberían de hacer. Bueno, déjeme ubicar aquí el pasaje este que les quiero compartir porque desde luego vemos algo que nos va a servir aquí. Observe esto. Dice lo siguiente. El calendario bíblico es lunar. Las fases de la luna marcan los días del mes. Cuando primero una pequeña señal del ciclo lunar es visible en el firmamento, se cuenta como la luna nueva, el primer día del mes. Es decir, cuando esté una uñita prendida, así como una uñita de gato, la luz que se refleja del sol en la luna, una delicada línea, allí nace el calendario bíblico el primer mes. La luna brilla cada noche hasta que es completamente visible, es decir, luna llena.
La luna llena es la mitad del mes bíblico, dice esta parte. Es por eso que Pesaj, Pascua, siempre es en luna llena, no cambia. Es decir, siempre va a ser así. Desde alcanzar su plenitud, la luna comienza a reducirse hasta que desaparece completamente en el último día del mes. Como lo vimos en el comentario de Génesis 7:11 hasta los días de Moshe, Israel calculaba la primera luna de Tisrei como el primer mes del año. Ya le hemos platicado en otra ocasión porque en la tradición judía el primer eh, día del año, cuando se cambia de número el calendario, siempre lo hacen en el primero de Tisrei, en el séptimo mes. Entonces dice que en Éxodo 12 el Eterno le ordena a Israel a contar a la luna de la primavera, Nisan. Déjenme se lo pongo para que lo vean, para que vean que hemos estado abordando este punto. Dice a Nisan o Abib como su primer mes, por lo que el año religioso comienza en la primavera, pero el año civil y agrícola todavía se calcula que comienza en el séptimo mes, es decir, en el otoño. Bueno, es entonces que la festividad de Éxodo, que en Éxodo, perdón, nos refleja sobre Pesaj o Pascua, nos permite comprender hasta el vocabulario de los evangelios. Por ejemplo, veamos Juan. ¿Alguien quiere leer, por favor, el Evangelio de Juan en el capítulo número 1:29? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, qué interesante frase, ¿no? Esa frase, la verdad, es monumentalmente reveladora. Porque estamos hablando de que se está equiparando la muerte que está describiendo Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Primera de Corintios, está la carta a los hebreos, está equiparando eso a la festividad de Pesaj, Pascua de Éxodo. Y la festividad de Pesaj que está reflejada en el libro de Éxodo, recuerden que hay un parteaguas, una división, 10 plagas, y de aquí libertad. Otra vez, 10 plagas, pero esas 10 plagas, muerte, muerte, la muerte de los primogénitos. Y curiosamente, esa muerte que también refleja en el sentido de un cordero, un animalito de un año, acuérdense, macho sin defecto, y luego lo sorprendente, ¿no? Día en que los coges, días que lo observas, la hora aproximada en que le quitas la vida, la cena en la noche, lo acompañarás con hierbas amargas, lo acompañarás con panes sin levadura. Es interesante que lo que vemos en esto lo vemos en el personaje de Yeshua o de Jesús. Cuando entra a Jerusalén, entra exactamente en un día 10. Y es observado, señalado, a ver, defectos, hay que encontrarle defectos, hasta que es aprendido, hasta que es señalado por Judas Iscariote, es señalado y finalmente todo el mundo sabemos que hasta Pilato, Judas, todo el mundo llegó a decir, yo estaba leyendo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, perdón, comparando con Mateo, en esa parte y decía, Judas diciendo, he entregado sangre inocente. O sea, él mismo reconocía que no merecía la muerte el Mesías Yeshua. Pero el texto de Juan 1:29 dice el Cordero de Dios. El 1:36. Hermana, a ver, vamos a ver quién. En el capítulo 1, versículo 36 del Evangelio de Juan, Y mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. otra vez vean ustedes esta frase, el Cordero de Dios. Otra vez más vemos este ejercicio, el Cordero. Obviamente no está hablando de manera despectiva, ¿no?
sino está comparándolo, de que se agarraba un cordero y ese cordero, acuérdese, que viene la muerte, la 10ª plaga, ahí viene la muerte. ¿Cómo me protejo de los juicios de Dios? ¿Cómo? Éxodo 12 describe. Hace esto, esto y esto, y entre eso vas a matar un corderito y luego dice vas a marcar de sangre. Y el texto de los evangelios es de vital importancia cuando está hablando siempre de la sangre, no en el ejercicio del líquido, sino de su muerte, que al sacarle la sangre al animalito, al degollarlo, implicaba obviamente su pérdida de la vida. Entonces, cuando estamos hablando del Mesías, que entregó su sangre, entregó su vida para evitar que el juicio te llegase a ti y pasar sobre, es lo que implica, ¿verdad? Es pasar sobre, te cubre la sangre del Señor y con ello, como lo vimos en el libro de Éxodo, dice, yo miraré la sangre y pasaré de largo. ¿Cómo evito el juicio de Dios? Con la sangre. Y estamos hablando en el contexto generalizado, es la muerte de un cordero. Y eso vislumbra, es decir, proyectaba hacia a lo que los rabinos discutían, ¿por qué estos términos? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué Isaías 53 dice que un inocente morirá por los demás? ¿Por qué habla de estas figuras? ¿Por qué dice que no lo reconoceremos? Y así nos iríamos de largo, ¿verdad? Viendo los textos que ellos buscaban, es hasta que ven el cumplimiento. Por eso Mateo se cansa en decir, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se cansa en decir una y otra vez, señalando que desde un inicio la vida del Mesías Yeshua estaba enmarcada en torno a lo que es el objetivo, llegar al objetivo. El Mesías tiene que morir y tiene que morir de acuerdo al manual de Dios. Si no cumple esos requisitos, no es el medio seleccionado por Dios para poder eliminar la sentencia que hay contra la persona. Y así vamos a ver, mire, un ejemplo. Estoy poniendo ejemplos porque obviamente Mateo se cansa, ¿verdad? Es decir, aborda texto, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cada vez que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, es una y otra y otra y otra vez diciendo, para esto se llevó a cabo estas cosas. Cuando llega el tiempo, entonces dice, lo vimos en el libro de Lucas, lo vimos que entonces dice, se acercaba la festividad, hay que preparar, dile, ya, esto es de, como se dice el dicho, de dominio público, ¿verdad? Vayan ustedes, consíganme un lugar, vayan a tal lugar, a tal punto de referencia, ahí se van a topar a tal persona, díganle que es para el Señor y que va a ser la festividad de Pesaj, y prepárenme la festividad de Pesaj. Todo esto ya lo sabe. Se llegó el momento de su muerte, es exactamente como dice el texto, entre las 2 tardes se le priva de su vida. Es decir, es llevado al madero, ¿no? A ser allí exhibido. Y dice lo siguiente en el capítulo de Lucas 22. Dígale al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua del Señor? Vean cómo menciona. O sea, si queremos preguntarnos a qué se refiere de la cena del Señor, pues el texto estamos obviamente hablando de que se estaba preparando para él hacerlo. Capítulo 22 del libro de Lucas 15. Entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pero les digo que no volveré a comerla hasta que venga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias a Dios y le dijo, tomen esto, repátalo entre vosotros.
Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga. ¿Qué decir? Obviamente que implica otra vez volver a hacerlo. También volvió a tomar pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es el pan, es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Ya dijimos, pan y sin levadura. Ahora, compare este versículo 17. Tomó la copa, compáralo con el 20. De la misma manera, tomó la copa. Esta copa dice, es entonces que muchos no prestaron atención, que está diciendo que tomó una, tomó dos, tomó varias veces la copa, no una sola vez. ¿Por qué entonces en el judaísmo se ha preservado tradicionalmente el que 4 veces se consuma la copa? 4 veces. Y cuando la gente va a una comunidad con una identidad judía, con una identidad marcada en estos conceptos de Éxodo, le llama la atención. 4 copas o 4 veces le servimos la copa. Porque se hacen 4 bendiciones, ¿verdad? Que ya también le hemos hablado, él oyó, él escuchó, todo, ya le hemos escuchado una y otra vez. Estamos por hacerla nosotros otra vez. Estamos en breve por conmemorar este proceso. Yo les digo en ese evento que nosotros conmemoramos unos eventos interesantes. Número uno, claro está, recordamos la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios de mano de los egipcios con mano poderosa. Y dos, la muerte y resurrección del Mesías, el Cordero de Dios que me vino a redimir a mí, a mí, a mí, a usted. O sea, conmemoramos lo que hizo Él. Y como dice, no la podemos dejar de hacer, porque aparte dice que hasta que vuelva a venir, queremos que cuando Él venga, volvamos a decir, ahora sí con Él. Y usamos una frase muy bonita, ¿no? Esta vez aquí, la próxima vez en Jerusalén, cuando venga nuestro Señor. Recordemos esto, ya no, ya no con nostalgia, con tristeza, con pesadumbres, con conflictos, con enfermedades, con problemas propios del mundo, sino que ya con el Mesías gobernando, estableciendo en el mundo la paz y él demostrándose como el Mesías ungido, el Mesías, el ungido de Dios, el que estará reinando desde Jerusalén hacia todo el mundo y decir, ahora ya no es el Cordero. Ahora es el león de Judá. Esa es otra figura que también ya lo vimos en su tiempo en el libro de Éxodo 49, perdón, Génesis 49. Entonces, es otra figura. Como dice en el libro de Isaías 2, Isaías 11, Isaías 63, Isaías 66, ¿no? Cómo lo describen. Cuando Él venga, viene ahora sí a poner las cosas en cintura. Y como yo les dije la vez pasada, analicen las plagas, porque en Apocalipsis, en el capítulo 16, habla de las plagas y describe, pero no le puedes hacer daño a los que están señalados por mí. Aquellos sí, a estos no. Y eso es lo interesante, ¿no? Que las figuras que vemos en Éxodo permite entender el concepto de lo que describe, en este caso, Rab Shaul en la carta a los Corintios 11, y entendemos por qué la muerte del Mesías se tenía que dar en ese momento, en esa figura, en esa forma, y por eso decían nuestros rabinos, ¿no? En tiempo atrás, si el Mesías no vino antes de la destrucción del templo, ya no puede haber venido nadie, nada. ¿Por qué? Porque todas las profecías abarcaban hasta la destrucción de ese templo y hablaban de que el Mesías tenía que venir ese tiempo. Para mí el Mesías es Yeshua, él decía que cumplió el requisito, está la evidencia, dice, en boca de 2 o 3 testigos, pues tenemos la evidencia de Mateo, la evidencia de Marcos, la evidencia de Lucas, la evidencia de Juan, es decir, 4 documentos que testimonian que el Mesías Yeshua, en tiempo y forma, dio la vida por ti. ¿Con qué propósito? Redimirte. ¿Con qué objetivo? Ser alcanzados por Él, hacer una nueva criatura y después formarnos parte de su pueblo. No de otro pueblo distinto al judío,
acuérdense que ya hemos hablado, no es otra entidad. Así está establecido, ¿no? Por los profetas, los gentiles se integrarían al pueblo de Dios. Una pregunta acerca de la señal que pusieron allá en Egipto cuando pasó por ahí que vio la señal de la sangre. Hoy en la actualidad, hermano, me di cuenta una ocasión de una persona que pintó su puerta con color rojo. Yo no lo entendía, pero dice, no, pues es que así hizo el pueblo de Israel y no les pasó nada. Es una pregunta, ¿es beneficiario o es normal o cómo se podría entender ese acto de pintar en la puerta de color rojo? Bien, hermano, gracias. Gracias, hermano. Pues es algo no necesario. Este, de hecho, por mucho que él lo diga, no cumple las especificaciones de un cordero de 1 año, macho sin defecto. Dos, eh, el concepto de un sacrificio está limitado, ¿verdad? Está limitado a hacerlo dentro de ciertas figuras. eh, para ello tendrían que leer, obviamente, Levítico 17, donde describe por qué la gente no puede sacrificar en cualquier lugar. Y no, no está, este, no hay caso mm, protector si yo pongo con pintura roja. Es más, si así fuera de gallina, ¿no? Que ponga ahí sangre de gallina, o de cualquier otro animalito. No, y digo esto porque en Yom Kippur, en el día 10 del mes de Tisrei, mes séptimo, 10 días después del día de las trompetas, o como decíamos en el año nuevo judío, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, este, hay comunidades judías que agarran un gallo, ¿verdad? Una gallina y se lo pasan por la cabecita y lo la sacrifican. Lo único que me puedo decir yo con respeto, ¿verdad? Es que demuestra que esas personas necesitan, andan buscando una sangre redentora. Yo no la busco. Es más, ya la encontré en Yeshua, que cumplió lo establecido en la Torá, en la ley, y es el único, no hay más, como dice Pablo también, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Yeshua, no es el rabí tal, no es el papa tal, no es el pastor tal, no es el sujeto tal, no es la mujer aquella, dice es Yeshua. Él murió, o Jesús de Nazaret, él murió por nosotros. Yo no ando buscando porque ya le encontré, ¿verdad? Bien, gracias por haberme acompañado. Si no hay más, nos vemos con el favor del Eterno. Shalom. Shalom. Shalom.